Esta es la quinta partida de la serie sobre Kasparov y la defensa siciliana. En esta ocasión veremos a Kasparov llevando las piezas blancas contra nada más y nada menos que Vishy Anand. El jugador indio fue campeón del mundo en 5 ocasiones, aunque una de ellas fue antes de la unificación. Esta partida se disputó en 1991, por lo que Anand, con tan solo 21 años, aún era una joven promesa enfrentándose al que en aquel momento era el indiscutible mejor jugador del mundo. Como hemos dicho, aquel día de 1991, Kasparov llevaba las piezas blancas y comenzó la partida con E4, a lo que Anand respondió C5, la defensa siciliana. Caballo F3, caballo C6, D4, C por D4, caballo por D4, dama C7. Esta es una buena ubicación para la dama, desde donde controla la casilla E5 para evitar que un peón moleste el desarrollo natural del caballo. Pero no es habitual hacerla tan pronto, ya que las negras aún no tienen el control de la importante casilla B5. Anand está modificando el orden natural de las jugadas para dificultar la tarea de su rival. La variante escogida por el indio para esta partida será la Paulsen, y el orden natural de las jugadas sería E4, C5, caballo F3, E6. La jugada característica de la Paulsen: D4, C por D4, caballo por D4, A6, evitando los saltos del caballo a la casilla B5, caballo C3, dama C7, controlando E5 como ya hemos comentado. La diferencia es que ahora la dama no puede ser desalojada por el caballo al estar defendida la casilla B5. A partir de aquí, las blancas tienen un enorme abanico de posibilidades. Una de esas posibilidades sería alfil D3, colocando el alfil en una casilla que se considera excelente. Por eso también suele cambiarse este orden de jugadas por parte de las negras para dificultar la llegada del alfil a D3, incluyendo un caballo C6 en la segunda jugada. Más adelante volveremos sobre esta idea, pero ahora lo mejor será que no nos liemos con los órdenes y volvamos donde nos habíamos quedado después de dama C7 de Anand. Caballo C3. Kasparov no entra en la provocación y continúa con el desarrollo natural de sus piezas. E6. Poco a poco las jugadas naturales de la Paulsen van apareciendo. Alfil E3, defendiendo el caballo y permitiendo la jugada alfil D3. Como decíamos, no sirve directamente alfil D3, porque el caballo negro ha llegado a C6 en la segunda jugada, y esto permite caballo por D4, ganando una pieza limpia. Con los años, esta salida del caballo a C6 en la segunda jugada se ha convertido en la principal y se juega casi sin pensar, pero en los años 70 aún se consideraba que era una desviación de la línea principal con E6. Pero dejemos de hacer historia de la teoría y volvamos a la partida después de alfil E3. A6, controlando B5, además de apoyar un posible avance del peón B, y completando el desarrollo habitual de la variante Paulsen. Más específicamente estamos ante una variante Taimanov-Paulsen de la defensa siciliana. Alfil D3. Con el caballo protegido, el alfil se coloca en una buena casilla. Caballo F6. Enroque caballo E5.
Anand centraliza su caballo y apunta a la casilla G4. H3. El peón de H3, al igual que su homólogo negro de A6, evita los saltos de caballo a la casilla G4. Alfil C5. Rey H1. Con esta retirada del rey, Kasparov enseña sus cartas. Las negras se disponen a avanzar el peón F, así que el ogro de Bakú retira su rey de una diagonal que podría resultar peligrosa. D6. El objetivo de esta jugada no es defender el caballo. Lo que las negras quieren es defender la casilla E5. El caballo deberá retirarse. F4. Caballo C6. Dos piezas negras amenazan al caballo blanco en D4 y el alfil de E3 está desprotegido. Pero Kasparov defiende sus piezas atacando. E5. Igualando amenazas al más puro estilo Kasparov. Esta jugada, rescatada del olvido por el jugador ruso, fue introducida en la élite por Kasparov en esta partida y es la única que mantiene la ventaja blanca. Hay que decir que la clave de esta jugada es la retirada previa del rey a H1. Sin esa retirada clave todo fallaría para el blanco y posiblemente ese matiz fue el que se le escapó a Anand. Defenderse pasivamente con jugadas del tipo caballo C, E2 o con alfil E2 provocan que las blancas pierdan la iniciativa, algo que desde luego no va con el estilo del jugador ruso. Volvemos a la partida después de E5. El golpe central de Kasparov, un auténtico misil que abre líneas y precipita los acontecimientos en una línea complejísima, pero perfectamente calculada por el genio ruso. La posición, como digo, es muy complicada. Lo primero que hay que ver es que las capturas en D4 fallan. Veamos que caballo por D4 falla gracias a que el rey blanco está protegido en H1. Seguiría E por F6, G por F6, alfil por D4, alfil por D4. Ahora esta captura no da jaque, lo que permite la siguiente jugada blanca. Alfil B5 jaque. El alfil negro ha quedado indefenso. A por B5, dama por D4, llegando a una posición con ventaja blanca por las múltiples debilidades negras. La otra captura sería alfil por D4, a lo que seguiría alfil por D4, caballo por D4, E por F6, G por F6, F5. El rey negro en el centro está débil y además el caballo en D4 está indefenso, lo que en muchas líneas se puede aprovechar por el blanco. Pero lo peor para el negro es que no sirve caballo por F5, porque se pierde el control de la casilla D5 después de alfil por F5, E por F5, la casilla D5 queda libre para el caballo blanco, caballo D5. No hace falta que comente lo difícil que se está poniendo la posición para el negro. Dama C6, caballo por F6 jaque, rey E7, dama D4, la torre negra está atacada por lo que es casi obligado conectar las torres. Alfil E6, torre A, E1. Como vemos, las blancas tienen un ataque temible y la estructura de peones negra está solamente sostenida por un alfil clavado. Hemos visto las capturas en D4. Volvamos a la posición después de
E5 para seguir con el análisis de esta difícil posición. Una vez que hemos descartado las capturas en D4, analicemos la jugada que hizo Anand en la partida. El indio jugó caballo por E5. Pero antes de seguir con la partida, vayamos a la misma posición que tenemos en el tablero, pero con el rey en H1. Hemos visto que las capturas en D4 fallaban porque el rey blanco no estaba en H1, y eso privaba a las negras de un jaque crucial. Ahora vamos a intentar comprender cuál es la diferencia en la línea con caballo por E5. Veamos que con el rey en H1, como está ahora, la jugada caballo por E5 no solo mantiene la igualdad, sino que, según el módulo, es ligeramente favorable a las negras. La variante seguiría con F por E5, dama por E5. El doble ataque de la dama negra recupera la pieza. Además, en cualquier momento puede caer un jaque que le haga a las negras ganar un tiempo vital porque el rey está mal colocado en esa diagonal. Dama D2 defendiendo el alfil por D4, alfil por D4, dama por D4, jaque, rey H1 y le toca mover a las negras en una posición perfectamente saludable con dos peones limpios de ventaja. Como vemos, caballo por E5 sería una jugada ganadora en esta posición con el rey en H1. Vayamos ahora a la posición de la partida y comprobemos las diferencias. Caballo por E5. La captura es la misma, pero Kasparov ha sabido añadir sutiles diferencias. La primera, por supuesto, es que el rey negro no está en H1, pero la segunda también es interesante. El peón negro de la columna D ahora está en D6 y evita la recaptura de dama, además de permitir un jaque con el alfil blanco que veremos más adelante. Como vemos, el juego de Kasparov es tremendamente profundo, como si se tratase de un enrevesado laberinto de sutiles diferencias, donde se pierden y se desorientan sus rivales. Sigamos con la partida. F por E5, D por E5. Las negras confían en este ataque doble al caballo clavado, pero las blancas tienen más ases en la moneda. Alfil B5 jaque. Esto es un error reconocido por el propio Kasparov. La respuesta correcta era caballo D B5, amenazando a la dama y permitiéndose el lujo de dejar el alfil indefenso gracias, como no, a que el rey está a salvo en la casilla H1. Sin ese detalle, una vez más todo fallaría. Veamos cómo sigue la línea. A por B5. Alfil por B5 jaque. El jaque dado en el momento oportuno es decisivo. Ahora hay muchas líneas, pero todas malas para el negro. Para ver el potencial del ataque blanco he escogido esta línea. Alfil D7. Una jugada natural que haríamos cualquiera de nosotros, pero que no es capaz de frenar el ataque blanco. Alfil por D7 jaque. Caballo por D7. Y ahora vais a entender por qué quería analizar esta bonita línea. Alfil por C5, dama por C5, y cuando parece que todo se calma viene torre por F7, un precioso sacrificio de calidad que decide la partida. Rey por F7, dama por D7 jaque. La llegada de la torre a la columna F genera amenazas que obligan al rey a salir a campo abierto. Rey G6, dama por E6 jaque, rey H5, torre E1. Ya podéis ver que esto es terrible para el negro. Jugadas normales como torre A, E8
intentando defender el peón de E5 con el temible jaque al rey y dama, fallan estrepitosamente por G4 jaque, rey H4, dama F5, dama C6 jaque. No hay nada mejor en una posición desesperada. Caballo E4, tapando el jaque y cubriendo las retiradas del rey negro. Se amenaza mate en una. Dama G6, dama F2 jaque, rey por H3 y dama G3 mate. Así de peligrosa es la posición para las negras después de caballo de B5. Pero algo debió confundir al gran Kasparov, que descartó esta línea. Volvamos a la partida después de alfil B5 jaque. A por B5. Anand no acierta con la defensa en una posición de locura. El jaque de alfil de Kasparov no era la mejor, pero sigue siendo una jugada muy fuerte y las negras tenían una respuesta única para mantenerse en la partida. Rey F8. Esta es la jugada que según los módulos mantenía a las negras en la partida. Desde luego, capturar el alfil se nos va de la mano, pero permite que un caballo entre de lleno en la posición negra. En cambio, con esta retirada parece que el ataque negro se queda sin jugadas y hay dos piezas atacadas que le aseguran a las negras recuperar la pieza. A pesar de que el módulo vea esta jugada rápidamente, el hecho de que dos jugadores como Kasparov y Anand la hayan pasado por alto nos debe dar una idea de lo difícil que es encontrar esta jugada en una partida en vivo. Supongo que a la mayoría de los jugadores les resultaría difícil asimilar que evitar un jaque capturando la pieza que nos ataca no es la mejor solución. Volvemos a la partida después de A por B5. Caballo D por B5. El caballo quiere llegar a la casilla D6, donde se convertirá en una pesada carga para las negras. Dama B6. Alfil por C5. Con el cambio de alfiles, la casilla D6 queda disponible para el caballo. Dama por C5. Caballo D6 jaque. Un caballo incrustado en campo enemigo puede ser una gran baza, como ya demostró el propio Kasparov en una partida memorable contra Karpov. Rey E7. Jugada única. Veamos que ahora no sirve la retirada rey F8, porque la torre y el caballo combinan amenazadoramente sobre el peón de F7. La partida podría seguir con caballo C E4. El caballo negro está clavado por las amenazas sobre F7, y eso permite que todas las piezas blancas se sumen a la fiesta. Dama D5. Dama F3. Con el rey negro débil es mejor que las blancas mantengan las damas. H5. Un intento de resucitar a la torre. Torre A D1. Todas las piezas blancas son activas y como podemos ver, las negras son todo lo contrario. Una posición muy peligrosa para el negro. Dama C6. Dama E3. Anticipándose a las jugadas del negro. Torre H6. Caballo por F6. La dama blanca obliga al negro a comer de torre. Torre por F6. Torre por F6. G por F6. Caballo E4. Puede parecer que el ataque blanco se diluye, pero aún hay recursos en la posición. Rey E7. Dama D2. Amenazando mate en D8. Alfil D7. Dama B4 jaque. Una maniobra de dama espectacular. Ahora el rey negro debe esconderse detrás del alfil con rey D8. Y sigue caballo por F6. El alfil ha caído.
Está clavado y no se puede defender sin sacrificar la dama. Las blancas ganan de forma espectacular. Pero volvamos a la partida después de esta larga variante en la posición en que nos habíamos quedado. Después de rey e7. Veamos cómo continuó Kasparov en esta posición de apariencia sólida para las negras, porque es una auténtica clase magistral a partir de ahora el juego de Kasparov. Torre por F6. Un profundo sacrificio de calidad. Kasparov entrega su torre, pero a cambio ha eliminado a la única pieza negra que estaba ayudando a la dama en la defensa. Curiosamente a Fritz le cuesta un rato reconocer que esta jugada es la más fuerte. En primer lugar se decanta por caballo C E4. Y solo con el pasar de los minutos, la jugada torre por F6 va ganando terreno poco a poco en su evaluación. Digo esto solo para que valoremos en su justa medida la impresionante profundidad de los cálculos de Kasparov durante las partidas. Cuantas más partidas analiza uno de Kasparov, más asombroso y admirable parece su juego. G por F6. Caballo C E4. Dama D4. Lógicamente, para las negras sería genial cambiar las damas, pero es absurdo pensar que Kasparov permita algo así. Por lo tanto, esta jugada negra es inútil. De todas formas, ninguna retirada de dama es satisfactoria para las negras. Por increíble que parezca, la partida ya está perdida para el negro. 5 años más tarde, Pano logró hacer tablas en esta posición retirando su dama a B6. Pero los análisis con ordenador demuestran que debió haber perdido aquella partida. Pero claro, Pano jugaba contra Fiorito y Anand en cambio lo hace contra el ogro de Bakú. La diferencia en el marcador se debe a la diferencia de adversario, no a la jugada elegida. A partir de aquí, Kasparov da una lección magistral sobre cómo aprovechar las debilidades del rival para sentenciar una partida. Dama H5. Sin el caballo negro defendiendo la posición y amenazando cambios en E4, la dama blanca puede maniobrar por todo el tablero hasta que encuentre una debilidad que las negras no puedan defender. Torre F8. Torre D1. Es de crucial importancia que todas las piezas blancas participen en el ataque. La torre blanca gana un tiempo y además cubre la columna D. Dama E3. Dama H4. Kasparov va tanteando todas las debilidades alrededor del rey y obliga a las negras a defenderlas hasta que se queden sin jugadas. Dama F4. Dama E1. Si la dama llega a B4, habrán descubiertas terribles contra el rey negro. Para entender esta amenaza, veamos qué pasa si las negras hacen una jugada absurda como H6, olvidándose de defender B4. Dama B4. Se amenaza un jaque descubierto que ya no se puede evitar. Como vemos, el rey negro no tiene ninguna cueva donde esconderse. La torre y la dama han sido desviadas a la defensa de los peones débiles y han abandonado todo el flanco de rey para que la dama blanca juegue a su antojo. Alfil D7, dando una escapatoria momentánea al rey que será insuficiente. Caballo F5 jaque, un doble jaque letal. Rey D8, jugada única pero de nuevo insuficiente. Torre por D7 jaque. De nuevo vemos esta idea. La torre se sacrifica para eliminar al único defensor. Rey por D7. Dama D6 jaque, rey C8, caballo E7 mate. Un bonito mate que es imparable si no se defiende a tiempo la entrada de la dama por B4. Por ello,
A dama E1, Anand respondió con torre A4, evitando el mate que acabamos de ver. Dama C3. De nuevo una amenaza de mate obliga a las negras a defender con torre D4. Otras jugadas, como por ejemplo torre por A2, acabarían en desastre. Dama C7 jaque, alfil D7, caballo F5 jaque. Un jaque definitivo que pone en juego a la torre blanca. E por F5, dama por D7 mate. Volvamos a la partida después de torre D4, la correcta defensa de Anand. Torre por D4. Dama F1 jaque. Aunque no lo parezca, de nuevo esta jugada es única para el negro. Este jaque con la dama no es un intento inútil contra el rey. La intención negra es salvar a su dama, que se perdía de forma muy bella en caso de no jugar lo que haría un jugador corriente, que sería E por D4. Una jugada muy normal que falla por dama C7 jaque. Alfil D7, caballo C8 jaque. Y la mayoría de nosotros solo ahora vemos que la dama está indefensa en F4. Torre por C8, dama por F4, ganando la partida de forma espectacular. Como vemos, el juego de Kasparov está lleno de bellas sutilezas, y esta en concreto vuelve a obligar a las negras a defenderse como gato panza arriba. Volvamos a la partida después de dama F1 jaque, sacando a la dama de la trampa antes de capturar la torre. Rey H2, E por D4, dama C5. Al final aparece la temible descubierta. Otra vez las negras están contra las cuerdas, como viene pasando jugada tras jugada desde que Kasparov sacrificó la torre. Sencillamente espectacular. Rey D7, caballo B5. Otra amenaza de mate. Esta vez con dama C7 jaque y caballo D6 mate. Dama F4. Anand intenta defenderlo todo con la dama, pero es imposible. G3 y las negras se rindieron frente al inconmensurable talento de Garry Kasparov. Después de G3, el mate es imparable, hagan lo que hagan las negras. Lo primero que vemos es que no hay jaques. El caballo defiende las casillas F2 y D2. Después vemos que capturar el caballo con D por E4 no funciona porque no hay tiempo para aprovechar la debilidad del rey blanco. Dama C7 jaque, rey E8 y caballo D6 mate. El mate del que habíamos hablado antes. Por último, veamos que tampoco sirve intentar mantener a la dama negra en la diagonal con dama E5, porque la dama sola no puede defenderlo todo. Caballo por F6 jaque, rey D8, capturar el caballo con la dama permitiría el mismo mate que hemos visto en la variante anterior, pero ahora la partida se acaba con dama por F8 mate. Un final apoteósico para una partida que quita el aliento de lo brutalmente bella que es. Sobre todo después del sacrificio de torre en F6. La forma en que Kasparov remata la partida después de esa maravillosa jugada es impresionante. Amenaza tras amenaza, las negras nunca llegan a tener ni la más mínima oportunidad de jugar algo que no sea una defensa desesperada, hasta que finalmente ya no había defensa posible. Me quito el sombrero.
Un saludo y hasta la próxima partida.